del fondo de empleados, los riesgos que tienen todos los fondos de empleados en este momentico son las nuevas normas legales que está sacando el gobierno. Como les mencionaba ahorita, las NIF, las normas internacionales financieras, es un riesgo latente para todos los fondos de empleados, porque en su forma de aplicar a los fondos de empleados es muy probable que si los fondos de empleados no empiezan a hacer alianzas entre ellos para que se formen uno solo, los fondos de nivel 3 es muy probable que tiendan a desaparecer. Ese es uno de nuestros primeros riesgos, y un riesgo que ha venido siendo desde hace muchos años y probablemente es el riesgo latente y que siempre se va a continuar, son las entidades financieras, porque una entidad financiera tiene mucho para ganar, tiene muy poco por perder, porque cuando un cliente se les va, ellos tienen una cantidad de gente disponible como abogados, personales de cobranza, una cantidad de cosas para poder recuperar el bien o el activo o el dinero que les prestaron, y los fondos de empleados, los recursos que tenemos son mucho más mínimos. Entonces, los riesgos que tiene un fondo de empleados para sobrevivir son muchos. Desafortunadamente, a pesar de que los que les acabo de mencionar son riesgos externos, también podríamos decir que hay riesgos que son internos. ¿Por qué riesgos internos? Porque tiene que ver mucho con las entidades, con las empresas empleadoras. ¿Por qué empresas empleadoras? Porque dependiendo de la administración de la empresa empleadora, ella a través de sus convenios permite que entren estas entidades financieras a competir con tu empresa. Eso es un riesgo interno cuando la administración o la gerencia de la empresa empleadora no entiende la importancia que tiene su fondo de empleados dentro de la organización. Otro riesgo que hay, que es interno y que es mucho más grave, es cuando los asociados no tienen conocimiento de qué es un fondo de empleados, para qué es un fondo de empleados, qué le entrega un fondo de empleados, cuáles son las diferencias que hay entre un fondo de empleados y una entidad financiera, que la entidad financiera compite 100% con el fondo de empleados a nivel de tasas, pero la entidad financiera te entrega a ti beneficios, te entrega servicios, te entrega calidad de vida durante el año, está pendiente de ti durante el año. Eso no pasa con una entidad financiera, y desafortunadamente uno de nuestros riesgos es que nuestros asociados no se capacitan, a los asociados no les interesa leer, a los asociados no les interesa la norma, a los asociados piensan que las decisiones que toma la junta directiva o que toma la gerencia son porque quieren tomarlas, no porque hay un ente encargado como la superintendencia que nos está vigilando todo el tiempo y nos está diciendo cómo es el deber hacer, cómo es la aplicabilidad sobre la norma y sobre la ley. Y esta falta de entendimiento que tienen los asociados o de solidaridad que tiene el asociado frente a lo que es el fondo de empleados es un riesgo completamente grande que los fondos de empleados y sobre todo el fondo de empleados de la Universidad del Ceiba tiene que estar viviendo día a día. Otro riesgo que tienen los fondos de empleados es que el fondo de empleados tiene varias maneras de tener asociados. Una de ellas es a través de nómina por la entidad empleadora, y otra es que sus empleados cuando se pensionan tienen la posibilidad de seguir siendo asociados del fondo, pero obviamente como la empresa empleadora ya no maneja su nómina, son ellos los que tienen que pagar a través de taquilla. Ellos tienen derecho a hacérseles créditos, entonces uno de los riesgos es que el crédito no sea pagado y que el fondo de empleados no tiene cómo coger ni sus prestaciones sociales ni su nómina para poder pagar el crédito. En este momentico, una de las implementaciones que empezó inclusive nada más y nada menos este año fue pagar data crédito. Con data crédito el fondo de empleados se cubre en que si un asociado queda en mora con una cuota de crédito, si un asociado no pagó el crédito, si un asociado se desvinculó de la institución y se fue y no saldó el crédito, entonces el fondo de empleados tiene toda la posibilidad de reportarlo a data crédito y obviamente pues se le va a dañar su hoja de vida, y hasta que él no cancele en el fondo de empleados, él no va a poder tener una vida normal financiera. Otra de nuestras estrategias
es que en este momentico estamos contando con un abogado que es un abogado penal, un abogado que puede entablar demandas en cualquier momento para poder recuperar los dineros que el fondo de empleados tenga en cartera morosa o cartera que prácticamente ya está declarada perdida. Digamos que es muy difícil. En el fondo de empleados en este momentico se está, sobre todo por lo que les hablaba ahorita, del impacto que tiene cuando la empresa empleadora a través de sus convenios permite que entren las entidades financieras a las empresas. Eso causa una desnivelación muy grande a través de créditos en el fondo. ¿Qué pasa en este momentico? A través de eso el fondo se vio en la obligación de crear un nuevo reglamento de crédito. Al crear un nuevo reglamento de crédito estamos hablando de que vamos a abrir muchas brechas, se van a abrir muchos caminos y se van a abrir muchas posibilidades en beneficio del asociado. Pero queda una pregunta muy grande: ¿será que ese mismo beneficio es el beneficio que va a tener para el fondo de empleados? Entonces ahí es donde está el análisis del riesgo. Es muy difícil que en este momentico nosotros podamos decir cuál es el impacto que va a tener el fondo de empleados a través de riesgo. Tenemos muy claro que el impacto, cuando nosotros cambiemos nuestro reglamento de crédito, va a ser muy positivo frente a los asociados. Por eso desde la Junta Directiva estamos consiguiendo una empresa que permita asegurar todos los créditos que el fondo de empleados haga a sus asociados para poder minimizar el riesgo que se pueda tener cuando vayamos a implementar este nuevo reglamento de crédito. Pero obviamente el riesgo tiene que ser estudiado en Junta Directiva a través de las normas que nos ofrecen nuestros estatutos, a través de las normas que nos ofrece nuestra entidad vigiladora, para poder tener muy claro que si hoy o mañana tenemos una cartera morosa, ¿cómo vamos a responder frente a esa cartera morosa? Pero eso es algo que siempre se tiene que evaluar en las juntas directivas. Muchas gracias a ustedes, muchachos, a Laura, a Sebastián, y espero las recomendaciones que ustedes le puedan dar al fondo de empleados, porque estoy segura que le van a servir bastante. Y a ustedes, estudiantes, aprendan mucho.